Ok, bueno, vamos al Evangelio de Mateo 28, 18. Y voy a terminar la serie de Semana Santa. Y ya sé que algunos han de decir, pues no estamos en Semana Santa, pero pues algunos leen la Biblia nada más en Semana Santa. O algunos se bañan nada más el sábado de gloria. Pero bueno, vamos a terminar hoy. Y bueno, la semana pasada vimos qué sucedió después de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué pasa después. Cerramos con la historia de esos discípulos que iban camino a Emaús, alejándose de Jerusalén prácticamente y de todo lo que Jesús pudo hablar con ellos. Y bueno, los 4 evangelios terminan de forma diferente esta historia. A partir de la resurrección hay ciertas historias que cada uno de los evangelistas incluye. Mateo, el evangelio de Marcos y Mateo termina exactamente con las mismas palabras. Y esas palabras es indicando la gran comisión, que es en Mateo 28, 18. Y si vamos al Evangelio de Marcos, más o menos dice lo mismo. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús otra vez les asegura que Él tiene toda la autoridad dada de parte del cielo sobre su vida. Y lo que está diciendo es que prácticamente cuando Él dice toda autoridad me es dada, quiere decir que toda autoridad ahora, con esa misma autoridad, ahora yo les demando a que vayan y hagan discípulos. Porque Él tiene la autoridad. Algunos autores dicen que es la autoridad como cuando un general da una orden a sus soldados y los soldados tienen que obedecer. ¿Sí se acuerdan de esa historia cuando van todos los soldados ahí de repente caminando y el general dice, agáchense, y todos se agachan y el que dice ¿por qué? Lo matan, ¿no? Entonces, esa misma autoridad que estaba diciendo Jesús es la misma autoridad que tiene para ordenarnos. Porque dice la palabra que estamos obligados a ir a compartir las buenas nuevas. Es una demanda de parte de Jesús. Y dice el verso 19, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en la autoridad de Jesús nos envía. Esa autoridad es la que nos va a guiar y es la autoridad que nos va a fortalecer para poder ir y hacer la gran comisión. Entonces, su obra, su ministerio, su trabajo, solamente seguirán a través de sus discípulos. No hay otra forma de hacerlo. Y los discípulos somos nosotros mismos. Entonces, la orden, dice la Biblia que la orden es hacer discípulos. No solamente es compartir y hacer que ellos lleguen a los pies de Cristo y se conviertan, ¿no? Dice la Biblia que tenemos que hacer discípulos. No solamente es compartir, no solamente es evangelizar, es hacer discípulos. Entonces, la idea principal es que hacer eruditos, hacer personas necesitadas de su palabra y que estén interesadas en leer, en crecer, en ser discipulados. Entonces, hace poco platicábamos con algunas personas y les decíamos, mira, es que tenemos que enseñarle a la iglesia que es importante que lean su palabra, que asistan a un grupo de conexión, que asistan a escuela de crecimiento, porque es por su propio beneficio. No es un capricho del pastor de que ustedes tengan que ir, es un beneficio para ustedes. Porque entonces, si ustedes no están
estudiando la palabra, entonces no va a haber un crecimiento. Si solamente estamos expuestos a lo que el mundo nos dice, entonces vamos a crecer conforme al mundo y no conforme a su palabra. Por eso es que les insistimos tanto, tienes que ir a un grupo de conexión, tienes que ir a escuela de crecimiento, tienes que leer tu palabra. Seamos muy insistentes. A mí me encantaría que la gente pudiera decir, ay, es que es en iglesia, esa iglesia de todo se ora. Ay, pues qué bueno que digan eso y no que digan que esa iglesia de todo se peca, ¿va? O sea, preferible que la iglesia esté harta de que estemos orando, de que les digamos vamos a reunirnos cada primer día de mes para orar, que diga lo contrario. Entonces, hay pastores que insisten, bueno, ¿quieres tener una reunión conmigo como pastor? Entonces te dicen, hay un devocional que hacemos cada diario, todos los días mandamos un devocional, ¿lo haces? ¿Lees tu palabra? ¿Tienes un método para leer tu palabra todos los días? ¿Vas a escuela de crecimiento? ¿Asistes a un grupo de conexión? Si en una de esas es un no, él dice, entonces no tengo nada que hablar contigo, porque entonces no me estás ahorrando el trabajo, me lo estás duplicando, porque entonces no estás siendo expuesto a través de la palabra. Entonces, la orden de Jesús es hacer discípulos. Entonces, cuando dice la Biblia hacer discípulos, significa que los discípulos son hechos, no se crean solos, ni salen de la nada. Hay alguien que los discipula, hay alguien que les enseña y son hechos discípulos. Entonces, la idea es que no todos seamos solamente ovejas que vengamos cada 8 días, algunos cada mes, o algunos cada año, sino que seamos verdaderos discípulos comprometidos con Jesús. Entonces, esa formación de discípulos es el poder de Jesús a través del Evangelio para poder ganar almas. Porque bueno, podemos hacer un evento y meter aquí 10,000 personas, gloria a Dios, y que vengan todas y todas reciben a Cristo, y luego ¿a dónde las mandamos? ¿Qué le hacemos con tanta gente? ¿Dónde está el seguimiento que podemos hacerle a esas personas que de alguna manera se acercan? Vamos a Marcos 16:14. El Evangelio de Marcos introduce unas pocas palabras antes de esta comisión que da Jesús. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Es de las pocas veces que tú vas a encontrar a Jesús diciéndolo hago directamente a sus discípulos, no a otros, porque tuvo confrontaciones con muchos otros religiosos fariseos, pero de las pocas veces que tiene una confrontación directa con sus discípulos y dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿A quién no creyeron? La semana pasada lo vimos, a las Marías. No le creyeron a las Marías. A las mujeres que por primera vez vieron a Jesús y fueron a anunciar, no les creyeron. Ahora vamos a ver este contexto de lo que está diciendo Jesús. Aquí dice claramente que él reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos hace ver que la incredulidad fue una falta de fe de estos hombres, de los 11 o de todos los demás que seguían a Jesús y no creyeron lo que había pasado, lo que iba a pasar en la resurrección de él. Y vamos a verlo. Hebreos 13:12, no quites el renglón de ahí donde estamos, pero vamos, Hebreos 13:12 dice, tengan cuidado, hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿A hermanos? ¿Quiénes son los hermanos? Todos nosotros, todos los que creen en Jesús, todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús, le está diciendo, hermanos. Entonces, haz de cuenta que estamos hablando entre nosotros, ¿va? Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le está hablando a gente que conoce de la palabra y le está diciendo, tengan mucho cuidado, hermano.
de que tengas un corazón malo. Entonces, lo que realmente está diciendo es que negarse a creerle a Dios es un pecado tan serio que muestra un corazón malo y apartado de Dios. Entonces, tu incredulidad es un problema. Nuestra incredulidad es un problema. Es cuando oramos y pensamos que solamente estamos orando y haciendo una oración y se va en el aire y no va a pasar nada. No creyéndole a Jesús, no creyendo a Dios que nos va a dar una respuesta. Podríamos decir con cierta seguridad que el primer pecado expuesto delante de Dios fue la incredulidad. Eva, otra mujer, eligió creer lo que el diablo dijo en lugar de creerle a Dios cuando dijo, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Eso lo dijo el Señor y se los dijo como una sentencia. A lo que el diablo vino y negó lo que Dios estaba diciendo y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Es cierto que no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, esta mujer incrédula le creyó más a la serpiente. Caminar en el Espíritu y caminar en fe se mezclan en la Biblia. Hebreos 11:6. Leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y Romanos 8:8 dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. La misma palabra repetida en dos versos diferentes en diferentes situaciones. No pueden agradar a Dios. Entonces, en el libro de los Hebreos, los incrédulos no pueden agradar a Dios. Y en el libro de los Romanos, los carnales tampoco pueden agradar a Dios. Entonces, no están separados los carnales de los incrédulos, están juntos. Por eso es que Jesús les reprochó, dice, la incredulidad de ellos. Entonces, por asociación decimos que los carnales también son incrédulos y realmente es lo mismo. Los carnales son fácilmente percibidos, ya que son incrédulos, indiferentes, insensibles. Y sabes, hay una parte en Romanos, no me acuerdo del capítulo, pero habla de un espíritu de estupor. Gracias, Juan, lo estuvimos estudiando. Y dice la Biblia que Dios dio un espíritu de estupor, y ese espíritu es un espíritu insensible a las cosas principalmente espirituales. Entonces, incrédulos, indiferentes, insensibles, y eso es lo que Jesús le condenó a estos apóstoles diciéndoles, tu incredulidad es lo que me estorba. ¿Cómo es que no creíste? ¿Cómo es que no tuviste tanta fe como para poder aceptar lo que iba a suceder de acuerdo a lo que te estaba yo diciendo? Y sabes, no sé la forma en que Jesús lo pudo expresar, si con tristeza, con dolor, con amargura o con enojo, cuando les dijo esa frase que envuelve tantas cosas. Les reprochó, dice la Biblia. Vámonos al Evangelio de Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y dice al final, amén. Entonces hay una parte escritural y nos habla de lo que sucede con Jesús, pero también habla de lo que sucede en ellos, que finalmente tuvieron la oportunidad, a pesar de hablar de la palabra. Esto sucedió solamente con 11 de los discípulos, y parece ser que había otros añadidos ahí que no eran del grupo de los 11, pero eran seguidores de Jesús, que tenían confianza en Él. Ahora vámonos al Evangelio de Juan 20.
Todo lo que vamos a ver a partir de ahora no está incluido en los dos primeros, pero los otros dos nos dan una descripción aún más detallada de lo que sucede después de la gran comisión. Que Mateo y Lucas terminan ahí y Juan, perdón, Mateo y Marcos terminan ahí y Juan y Lucas nos dan otro contexto. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Escucha, la situación es que dice la Biblia que ese mismo día de la resurrección, en la noche, ese mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿qué dice la Biblia? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces el contexto es este. Los discípulos, después de que murió Jesús, de que lo vieron crucificado, pues la mayoría de ellos huyeron. Entonces dice la Biblia que ese día de resurrección en la noche estaban reunidos. A lo mejor estaban expectantes de lo que iba a suceder, a lo mejor dice la Biblia que no todos creyeron o algunos dudaban de lo que había pasado, pero Jesús llega en ese mismo momento y no dice la Biblia que él entró por la puerta y tocó, sino que como que se apareció en medio de todos ellos como un fantasma. Pues no dice la Biblia así, pero a semejanza de que no hay nadie y de repente ¡fum!, se aparece él y lo primero que les dice Jesús es paz en medio de ustedes. Ahora esa frase que menciona Jesús es muy importante. Yo no sé si alguien se te ha aparecido en la noche y no te dé miedo. Porque es notable que ellos, después de lo que había sucedido, no sabían lo que iba a pasar. De alguna manera alguien los obligó a estar reunidos ahí. A lo mejor alguien tuvo la oportunidad de decir, bueno, Jesús dijo que nos fuéramos a tal lugar, a Jerusalén, no sé, y que estuviéramos esperándola a él. Pero justamente ahí en medio sucedió esto, dice Juan 20:20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. 2 veces le mencionó la misma frase, paz a vosotros. Y ahora, no sé si en el momento que leemos esta parte escritural lo leemos como una novela y no como algo real que sucedió, porque de repente Jesús se aparece de la nada en medio de ellos. Yo quiero pensar, a lo mejor dice en medio de ellos, no sé, me imagino que a lo mejor estaban todos alrededor de una habitación y estaban orando, platicando, haciendo cualquier cosa y de repente en medio se aparece Jesús, les dice, paz a vosotros, les enseña las manos, sus heridas y les vuelve a decir, paz a vosotros. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo es, se aparece en medio, les dice, paz a vosotros y les asegura que era el mismo Jesús que había sido crucificado y ahora está resucitado. Jesús comprobó tangiblemente que aquel que se aparecía delante de ellos era el mismo que había sido crucificado unos días antes. Entonces estaban algunos discípulos. Unos dicen que no estaban todos, otros dicen que a lo mejor estaban todos y algún extra también de los seguidores de Jesús reunidos en ese momento. Y esta aparición de Jesús los invita él a tocar su cuerpo para que vieran que Jesús era realmente real. Y sabes, cuando Jesús menciona paz a vosotros, realmente le estaba dando una bendición tan especial a sus discípulos que estaban consternados, que estaban confundidos y que estaban temerosos. Y lo primero que hacía Jesús era afirmarlos y decirles, tengan ustedes paz, como diciendo, tengan paz,
todo está bien. Tal vez el énfasis era tranquilizarlos del shock del momento de lo que había sucedido. Entonces Jesús hace una declaración, estaba concediendo una bendición y estaba impartiendo una bendición para ellos. Y el verso 20 dice, como envié el Padre, así también yo los envío. Entonces Jesús aseguró que Él era el mismo y les dice, ahora ustedes tienen la responsabilidad de hacer lo que yo vine a hacer. Y comprobando que ahora he resucitado. Y la Biblia dice en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Somos de la misma manera enviados nosotros, de la misma manera en que Jesús fue enviado por el Padre para el mundo. Entonces tenemos una responsabilidad, iglesia, muy grande en nuestros hombros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Jesús les dio a sus discípulos el Espíritu Santo, trayendo una nueva vida y la oportunidad y el poder de poder evangelizar. Por eso es que, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo para hacer todo en la iglesia. No hay nada que podamos hacer sin Él. No hay nada que nosotros podamos pensar, crear, hacer sin Él. Entonces, parece ser que existe una deliberada conexión. Escucha esto. Entre el soplo sobre los discípulos y el mismo soplo cuando Dios sopló en ese primer hombre, y así lo dice la Biblia, fue una obra de recreación incluso, como Dios sopló, dice, en Adán, le dio vida, lo hizo un ser viviente, y aquí se cree, muchos dicen que aquí se cree que cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, ellos finalmente nacieron de nuevo. Porque es a través del Espíritu que nacemos de nuevo. Claro, recibimos a Cristo, somos llenos del Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Ellos recibieron el mismo Espíritu que estaba en Jesús, el mismo Espíritu que potenció y permitió todo lo que hizo Jesús en la tierra, ahora impartido en sus discípulos. Y sabes, hay algunos teólogos que dijeron, bueno, es que eso se dio solamente a los apóstoles. Entonces a mí se me hace difícil entender qué parte era para los apóstoles y qué parte era para nosotros. Se me hace muy complicado. Porque si la Biblia no es toda para nosotros, entonces ¿qué parte pudiera decir Dios? Bueno, esto específicamente fue para los 12 apóstoles, no para los 11 y para el apóstol Pablo a lo mejor. Y todo lo demás no es para ustedes. Entonces más de la mitad de la Biblia no es para nosotros. ¿Dónde está ese parteaguas cuando nosotros creemos que solamente era para ellos 12 y no para todos nosotros? ¿Sí me explicó? Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice la Biblia? No creeré. De ahí la frase de no seas como Santo Tomás, no seas incrédulo como Tomás. Podríamos decir que Tomás, más que un incrédulo,
más bien se negó a creer realmente lo que estaba sucediendo. Más que a lo mejor dudar, es como no creer. Hizo una exigencia extrema. Hizo una evidencia, quería una evidencia extrema, decir, hasta que no lo vea y hasta que no meta yo mis dedos en sus cicatrices, entonces hasta ese momento no voy a creer. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Otra vez, por aquellos que no estuvieron la primera vez, como este Tomás. Ahora otra vez les vuelvo a decir, paz a vosotros, todo está bien. Luego le dijo a Tomás, pon aquí, fíjate, se dirige directamente a este incrédulo y le dice, a ver Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Sabes, este hombre se negó a cumplir o se negó a creer en Jesús a menos que sus demandas fueran establecidas y fueran cumplidas. Yo necesito y exijo ver a Jesús y meter mis dedos en sus heridas. ¿Sabes? Jesús no le reprendió por haber fallado. A cambio le mostró y enseñó sus propias demandas y mostró compasión. Y lo que dijo Jesús es, mira, aquí están las pruebas de mi resurrección. Estás tan cerca de mí que ahora puedes hacerlo. Esto nos hace ver que hay un grupo, un remanente de personas que creen en Jesús, pero hay otras que necesitan como que algo más tangible para poder creer en Él. Algo físico a lo mejor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados todos nosotros, gracias. Todos nosotros que creemos y no hemos visto a Jesús, gracias. Entonces, con estas pocas palabras, Tomás declaró su fe inconmovible de la resurrección, así como la deidad de Jesús. Pero qué increíble que este hombre exigió algo y Jesús se lo concedió. Son de las pocas veces que vemos eso en la Biblia. Él exigió y Jesús se lo dio. ¿Sabes? Pero Jesús no estaba obligado a hacerlo. Pero por una persona, por uno, Jesús lo hizo. ¿No tenemos esa frase nosotros como iglesia que Jesús mueve cielo, mar y tierra por uno de sus hijos que sean bendecidos? Por uno. Eso hace Dios. Por uno, Jesús mostró la evidencia clara. Bien pudo haberle demandado su fe o la incredulidad como esos 11 cuando se presentó que les reprochó, pero no, este hombre simplemente se presentó con él y le enseñó la evidencia. Jesús le dio a Tomás lo que pidió. Entonces, cuando tú quieras algo, cuando quieras una garantía, ve las huellas de Jesús en sus manos, las evidencias de su amor, sacrificio, victoria y su resurrección. Y sabes que no necesitamos nada más. La duda por un lado y la incredulidad no son las más adecuadas para que tú y yo tengamos esa fe puesta en Jesús. No son deseables para ser un buen discípulo. Si no tienes fe, si eres incrédulo, no estás presto para ser un buen discípulo.
Y sabes, cuando Jesús le dice, mira Tomás, aquí estoy. Algunos piensan que Tomás estaba tan impresionado de lo que estaba sucediendo, porque otra vez las puertas cerradas dicen que Jesús otra vez se apareció de la nada y directamente contra Tomás. Y se cree por lo que dice que Tomás nunca llegó a tocar las heridas del maestro. Porque le dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver. No les dijo sin tocar. Entonces pareciera ser que este hombre estaba tan impresionado, estaba como tragándose sus propias palabras de decir, wow, esto es cierto, Jesús se apareció, ya no le dio tiempo ni de tocar la evidencia. Y solamente con verlo creyó en Jesús. La fe de Tomás se vuelve el clímax de este libro. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ha triunfado sobre la enfermedad. Escucha, sobre el pecado, sobre los hombres malos, sobre la muerte, sobre el dolor. Ahora con Tomás conquista la incredulidad de la gente. Todo eso hace el maestro. Verso 30 de Juan 20. Dice la Biblia, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabes? Yo creo que Juan, quiero pensar que escogió las señales presentadas en su evangelio para explicar los momentos precisos cuando Jesús entra en acción. Pero él mismo dice que hay otras cosas que Jesús hizo y que no están escritas. Y yo creo que tomó esas anécdotas tan especiales donde muestran a Jesús como el Mesías y como Dios. Y cosas tan específicas como lo de Tomás, por ejemplo. Entonces, este libro, el libro de Juan, no es un libro de señales, es un libro sobre la vida de Jesús mismo. Ahora escucha esto, Las señales son útiles siempre y cuando revelen a Jesús, si no nos sirven. Porque a veces queremos tantas señales de Dios. A veces queremos una manifestación física de Dios y sentirlo y que oren por nosotros y que nos caigamos. No estoy diciendo que está mal ni estoy ridiculizándolo, no estoy diciendo porque entonces yo estaría dudando del poder de Dios. No estoy diciendo eso, Dios lo hace. Pero a veces nos convertimos en adictos a la oración, al toque de las personas. Como que nos volvemos dependientes, como que si alguien ora y no siento nada, entonces mi oración no sirve. No, no es así. Pero Dios lo puede hacer. O no cuando se presentaron, ya vimos cuando se presentó Judas con el séquito estos de los soldados que le dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él dijo, yo soy. Lo primero que se cayeron toda esa bola de soldados. Por el poder nada más abrió sus labios Jesús. ¿Él lo puede hacer? Por supuesto que sí. Pero si no sucede, no significa que no pase, que no esté Jesús ahí o que no esté el Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Ya me iba yo a otro tema. Bueno, vamos. Capítulo más. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias.
Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, o sea, el mismo Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Juan registra otra aparición más de Jesús resucitado a sus discípulos, y esto se llevó a cabo en la región de Galilea, según la Biblia. Una vez más, Pedro encabeza la lista de los discípulos. Esta vez parece que él y otros 6 estaban pescando. La misma imagen de la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Tiempo atrás. La Biblia menciona que era en Galilea porque era el lugar donde Jesús les dijo que estuvieran. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, dice, no pescaron. Pareciera ser que era algo costumbre en apóstol Pedro no pescar nada. Pareciera. Y pareciera que tenía que entrar Jesús para que pescara algo. Pero bueno, eran pescadores y algo tenía que suceder, ¿no? Obviamente lo entendemos. Entonces, dice la Biblia que pasaron toda la noche y no tuvieron éxito. ¿Alguien ha ido a pescar? ¿Alguien sabe lo que es meterse en un bote chiquitito donde quepan 6 personas y te metes en medio del mar, donde no alcanzas a ver nada y donde dices: si aquí aparece una ballena nos traga y nos come a todos? O si nunca has ido a pescar, escucha, yo he ido una vez y no creo volver a ir. Es la peor experiencia si no tienes la capacidad de ir. Es una mareada tremenda. De verdad tremenda. Te voy a platicar poquito. Estábamos en Puerto Progreso con unos primos y quedamos de irnos a las 4 de la mañana. Yo decía: bueno, ¿por qué a las 4? Porque esa hora es a la hora que se pesca, por si tú no sabías, ¿no? Entonces pues nos acostamos donde pudimos, porque pues, era una casa más o menos chiquita, unos en una hamaca, otros en otro lado. Dijimos a las 4 y yo, ya saben que soy súper puntual. Me levanté a las 4. Pero como eran primos, no era así como que no había tanta confianza, dije: pues a la hora que se levanten, ¿no? A las 7 se levantaron. Yo dije: vamos a pescar. Bueno, y ahí vamos a pescar. No, a las 7 de la mañana vamos a pescar. Ahí vamos a pescar. Ahí alquilamos a un cuate que era pescador muy bueno. Alquilamos el bote y nos fuimos. Éramos creo que como 5 gentes, más o menos. Y ahí vamos, a la aventura. Entonces, mientras el bote va andando, no tienes ningún problema. El problema es cuando se para y el mismo oleaje empieza a hacer esto. Bueno, 3 salieron mareados, entre ellos yo, pero uno de ellos, pues, ¿qué pasa cuando te mareas? Vomitas. Vomitas. Entonces, no habíamos pescado nada, pero después casualmente todos los peces estaban ahí. Ahora espérate, sí, guácala, horrible. Ahora espérate. El problema es que agarramos esos peces y nadie se los quiso comer. Bueno, te voy a decir algo, era más barato, escucha, porque nos cobraron un buen para llevar, era más barato comprar todos los kilos en el mercado que estaba ahí al lado, que ir a pescar y arriesgarnos a no pescar nada, todos mareados, y ese día de veras nadie comió de la mareada que nos dimos. ¿Sale? Regreso al mensaje de Pedro. Ellos eran expertos pescando. Entonces, hayan sido buenos o malos, algo sucedió aquella noche, entendemos que era un propósito del Señor. No pescaron absolutamente nada. Ahora, hay un fenómeno que sucede, es que eso no te lo expliqué, hay un fenómeno que sucede con la luna y con los peces. Por eso es que ellos pescan mejor en la noche que en el día. Algo sucede, no quiero darte explicaciones porque no soy pescador, pero algo sucede. En el día como que los peces están más profundo que en la noche, que están más a ras de mar, pues. Bueno, no sé cómo explicarlo. Bueno. Y claro, obviamente, si tú vas a pescar como estos hombres que iban preparados, pues obviamente estaban ya sin esperanza porque ni siquiera para el desayuno habían logrado tener algo. Estaban cansados, estaban agobiados, estaban frustrados.
De todo les pasó. Bueno, cuando ya iba amaneciendo, en el peor momento que tú puedes pescar, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Algo sucedía con Jesús que no tan fácilmente era percibido como él. Algo sucedió ahí, no lo sé. Entonces les dijo, hijitos, que era como una forma muy coloquial de hablar con ellos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. O sea, la respuesta es tajante, no. Como diciendo, no molestes. No pescamos nada. No tenemos de desayunar. Entonces Jesús habló con ellos, los saludó, y cada una de las 3 primeras apariciones de Jesús fueron inesperadas como esta. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, echad la red. ¿A dónde? ¿Por qué a la izquierda no? No sé, tú tampoco sabes. Pero dice la Biblia claramente a la derecha. Dijo, bueno, ¿por qué? Y me metí a investigar un buen de cosas y la verdad es que no encontré una respuesta. ¿Por qué a la derecha? No lo sé. No sé si porque alguien está a la derecha y sea un símbolo de poder y autoridad, no lo sé. Pero bueno, Jesús dice, claramente les dice, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y sabes, no fue como la respuesta de la primera vez que le dijeron, toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Dice la Biblia, inmediatamente después de que les dice, echa la red a la derecha y hallaréis, dice, entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Sabes, esta sugerencia es un tanto extraña. Yo entiendo, iglesia, que si lo hubiera hecho a la derecha o a la izquierda, eso no va a quitar mi salvación ni tampoco me va a dejar dormir. No. Pero ¿por qué lo dijo a la derecha? Dice mi esposa, pues porque tienen que ser obedientes. Si te dice a la derecha es a la derecha y no es a la izquierda, no porque sea zurdo lo vas a hacer, al contrario. Sean obedientes a la derecha. ¿Estaba más hondo? ¿Estaba menos? No lo sé, solamente les dijo, háganlo, y estos lo hicieron y logró el cometido. No había una razón lógica de pescar a la luz del día, porque definitivamente se hace siempre en la noche. No había una razón lógica de por qué echar la red del lado derecho. Ni siquiera había una buena prueba, confianza directa de Jesús, que él era el que estaba ordenando, porque no sabían quién era. Esto probablemente, dicen algunos, fue una prueba de la capacidad de encontrar la guía de Dios en pequeñas e inesperadas situaciones. Y cuando Dios dice algo, más te vale obedecer. Como un extraño, porque no sabían que era Jesús, como un extraño empezó a darles órdenes a estos hombres. Y además, escucha, además, no dice la Biblia que Jesús fue hasta donde ellos iban, sino que ya estaban en la orilla. Es otra cosa ilógica. ¿Cómo vas a pescar cerca de la orilla? De día. Y echa la red a la derecha. (21:7) Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, eso lo escribe Juan, acuérdate. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ah, mira, aquí estaban lejos. Fíjate, eso no lo había visto. Estaban lejos, no estaban cerca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153. Otra vez, qué curioso, 153. Ya sé que para ti no es importante, pero ¿por qué 153 y no 160 o 200 o 7 el número perfecto o 70? ¿No? Y empiezas a sumar tú 153, 1 más 5 más 3, pues me da 9, nada que ver. O 1 menos 5 menos 3 y empiezas a hacer una revoltura de números. 153, ¿ok? ¿Por qué? No sé. Pero es muy curioso. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Entonces, 153 a lo mejor no es una cantidad tan impresionante, pero cuando decía que la red no se rompió, quiere decir que eran unos peces grandes, mega grandes, para que no pudieran tan fácilmente sacarlos. ¿Vamos bien? Y bueno, claro, esto es una enseñanza y una guía de saber que trabajar sin guía espiritual de Dios no nos lleva a ningún lugar, no nos va a llevar a ningún lugar, pero siempre teniendo la guía del Espíritu Santo, seguramente vamos a lograr el cometido. Y les dijo Jesús: venid y comer. Y dice la Biblia: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Sabes, Jesús nunca les dijo anteriormente que ellos regresaran y se fueran a pescar. Sin embargo, la gran comisión nos dice a nosotros que sí, somos pescadores de almas. Tenemos que hacerlo. Vamos terminando. Juan 21:15. ¿Sale? Con esto terminamos. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿vamos bien? Y le dijo: Simón, hijo de Jonás. Fíjate la expresión de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No sé si lo dijo así, ¿eh? ¿Me amas tú más que todos estos? ¿Me amas más que ellos? Como que Jesús puso en comparación el amor de todos ellos y el amor de Pedro que le tenía. Entonces le dice: ¿me amas más que estos? Entonces le respondió: sí, Señor. ¿Qué le dijo? Tú sabes que te amo. Entonces, si Jesús es Dios, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, ¿por qué le preguntó a Jesús, a Simón Pedro que lo amaba? Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, otra vez, Simón, haciendo hincapié en Simón y haciendo hincapié que era hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ahí sí entendió el principio de omnisciencia de Jesús. Y le dijo: tú lo sabes todo, maestro. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo:
por tercera vez apacienta mis ovejas. Sabes, después del desayuno de Jesús con estos hombres, no dice la Biblia que le habló a todos en general, ni que hizo algo especial con todos los demás. Solamente se dirigió al apóstol Pedro. Algunos dicen que se dirigió a él porque era como el líder que había sido levantado entre ellos mismos. Pero sabes, algunos dicen que cuando le dijo: Simón, ¿me amas? Y no le dijo Pedro, entonces había dejado de ser esa piedra levantada como la representación de alguien fuerte, no como el primer papa, como esa piedrecilla fuerte que era capaz de llevar a sus discípulos a la gran encomienda. Y le dijo, como diciendo: ¿realmente eres Pedro? ¿O te regresaste a ser Simón, hijo de Jonás? Tal cual yo te conocí, tal cual fue nuestra primera experiencia. Jesús le pidió al apóstol Pedro que comparara su amor por Jesús con el amor de los otros discípulos. ¿Por qué? Porque antes de haber fallado 3 veces, Pedro, él afirmó amarlo más que los otros discípulos. Por eso es que le dijo una vez: ¿me amas más que estos? Como diciendo: tú alguna vez lo expresaste. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Simón, hijo de Jonás. Jesús simplemente quería saber si el apóstol Pedro tenía ese profundo amor y devoción por Jesús. Y Dios le dio la mayor de las tareas importantes como el encargado de llevar el evangelio con todos sus discípulos. Y las 3 veces le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No le dijo: apacienta tus ovejas, apacienta tus corderos, porque lo que Jesús le estaba diciendo: vas a tener la comisión de enseñar a mis discípulos, a mi gente, a mi propiedad, y te la estoy encargando a ti, Simón, hijo de Jonás. Alguien por ahí escribió: Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros no obediencia en primer lugar, ni arrepentimiento, ni votos, ni conducta, sino un corazón. Y habiendo sido entregado, lo demás sigue por añadidura. Lo que estaba asegurándose Jesús con este hombre es que tuviera su corazón, y lo demás iba a ser añadido. Jesús desafió al apóstol Pedro a poner por obra lo que tenía por delante. Juan 21:18, último que vamos a leer. Dice: de cierto te digo. Escucha esto, y esto es una parte de la Biblia que muchos teólogos hablan de un misterio aquí. Y voy a tratar de explicártelo porque es algo complicado. Dice: de cierto te digo. Aquí se lo está diciendo a Simón, hijo de Jonás, el apóstol Pedro. Directamente, él estaba hablando con él, ¿ok? Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas ya viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme.
Y tú dices, ¿qué parte extraña en la forma en que se expresó Jesús? Algunos dicen, esta parte es un misterio. Pero algunos dicen que Jesús estaba hablando del futuro de Pedro, cuando otro le ataría, le ceñiría y llevaría a Pedro a un lugar que no querría ir con las manos extendidas. Hablan algunos de la forma en que el apóstol Pedro iba a morir. Yo no sé si en ese momento él tuvo la oportunidad de discernir y de verlo así, no lo sé. O no sé si ese era el mensaje principal dado por Jesús. Pero sabe, los escritores antiguos afirman que más o menos alrededor de 34 años después de esto, Simón, hijo de Jonás, apóstol Pedro, fue crucificado. ¿Sabes? Y dicen esos hombres que era tan glorioso, fíjate, consideraba el tan glorioso morir por Cristo, por su maestro, que rogó que lo crucificaran con su cabeza hacia abajo, pues él no se consideraba digno de morir en la misma postura que su maestro. Pareciera ser que los últimos versos del Evangelio de Juan estaban enfocados en Simón Pedro y todas las enseñanzas que nos dejó a través de él. Y cómo este hombre pudo finalmente realizar la encomienda, porque por algo lo crucificaron, porque logró el cometido de volverse a llamarse el gran apóstol Pedro. Y sabes, es bueno estudiar de repente la historia de todos ellos, de lo que sucedió en sus vidas, de cómo Jesús pudo impactar a ese nivel sus vidas de ellos, de que ahora nosotros somos ahora esos discípulos de los discípulos de otros discípulos que ellos mismos levantaron. Y tenemos ese privilegio, ¿sabes?, de ser discípulos de Jesús.